Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me podrías decir tu nombre, de favor, para registrarte tu asistencia? Anaima Jaye. ¿Es Ana qué? Ana Emma ¿Con doble, Jayet. con doble M o con una? Con doble, Jai- con doble M. Ajá, Hayet, ¿qué? J, J-A-I-L-L-E-T. Cámara. Cámara. Ok, perfecto. Buenos días. Las personas que se acaban de unir, ¿podrían decirme sus nombres, de favor? O escribirme sus nombres. Presente, Diego Andrés. Ok. ¿Es Ramírez Bernabé Diego Andrés? Sí. Ok. Buenos días, profe. Soy Diego Antonio. Ok, vale, perfecto. Ramírez Sandoval Diego Antonio. Así es. Ok, perfecto. Mi cabello se pone bien. ¿Todos contestaron el examen? Sí, profesor. Buenos días. ¿Qué tal les pareció? ¿Estaba muy difícil, muy complejo? No, un poco nada más, solamente que me puse nervioso el tiempo. Estaba más preocupada en el tiempo que en las respuestas. ¿Sintieron que fue muy poco tiempo para la cantidad de preguntas? Bueno, para mí sí. Ok. ¿Los demás cómo lo sintieron? ¿Lo sintieron con poco tiempo, muy complejo? Los gráficos fueron un poco... híjole, me confundí bastante con los gráficos y el tiempo, 45 minutos, fue poco porque um, es la primera vez que hago un examen de estos y se me Ok. ocurrió repasar mis respuestas y se me cerró el examen. Vale, vale. Pero creo que en físico 45 minutos, 18 preguntas hubieran sido suficientes, Ok, vale, creo. perfecto. Sí, por ahí tienen que tener esa precaución, ¿no? De cuidar sus tiempos. Igual y el examen lo podemos volver a repetir y no hay ningún problema. Y sirve de práctica principalmente para que esos detalles no vayan a pasar en el examen final, que es el que verdaderamente va a tener una validez pues muy amplia, el 50% de su calificación. Entonces, yo creo que estos tipos de exámenes los podemos estar repitiendo y aunque no tengan gran validez o podemos quitarle validez, nos sirven principalmente para saber cómo van a venir las preguntas. Ustedes ya van a ir conociendo cómo voy haciendo yo las preguntas, qué tiempo les estoy dando, se van a familiarizar con la cuestión de los exámenes en línea, cómo funcionan, el de que deben de enviar su resultado y todas esas cuestiones. Entonces, por ese lado, igual y durante las sesiones podremos seguir haciendo algunos exámenes con el objetivo más que nada de también ir juntando preguntas. La verdad que los temas son demasiado amplios, la cantidad de lectura que se les va a acumular para un examen final va a ser excesivamente demasiada y pues se las van a ver negras si no tenemos como que una base de donde tomar
Y, por ejemplo, si hacemos evaluaciones de todos los temas de cada bloque, pues fácil, rápido y sencillo. Cuando hagamos el examen final, pues pueden venir simplemente sumar todas las preguntas o juntar algunas preguntas de cada bloque y de ahí vendría el examen final. Les podría hacer llegar posterior a que ya terminemos todas las evaluaciones, pues todos los exámenes, para que así veamos bien pues cómo vamos evolucionando. Por ahí 2 personas fueron nada más las que no contestaron el examen. Y pues bueno, vamos a ver. ¿Alguien más entró y no me dijo su asistencia? Magdalena. ¿Cuál es su nombre? Magdalena, sí. González Guerra. González Guerra, Ok, presente. bueno. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a comenzar. Voy a explicar brevemente lo que va a ser el capítulo 3, que es el que vamos a ver es el de la, básicamente, transmisión eléctrica, lo que viene siendo cómo se crea y cómo se transmite el potencial eléctrico. La sinapsis. Pero, ajá, por decirlo así, pero antes de pasar directamente a eso, lo que vamos a pasar a hacer es hablar un poquito de la neuroglía para concluir con el tema 2, el bloque 2, que es el que sí era bastante extenso. El bloque 3, la verdad que está bastante corto, nada más son como 20 hojas o 15 hojas, entonces está corto para una semana leer eso, está cortito. Bueno, la neuroglía es el último bloque o la última parte del bloque pasado, que era la neurona. Ya vimos cómo es su membrana, cómo funciona su membrana, ya vimos todas sus partes, cómo funciona cada una de sus partes, cómo va a estar estructurada, ya vimos los tipos de neurona, ya vimos todo lo que es la clasificación de la neurona y lo que es la neurona. Solo nos falta ver lo que es la neuroglía, que son el resto de las células que se van a encontrar en el sistema nervioso central y periférico. Las células que no son neuronas. Básicamente van a haber diversas células y se van a llamar en conjunto neuroglía. Van a encontrar también los artículos de donde saqué la información en la plataforma de Clarkson. Ya están desde hace como 2, 3 días más o menos. La memoria, en la introducción dice, la memoria, la conciencia, los pensamientos y la creatividad son atributos asociados al cerebro. Por ende, las neuronas tienen la habilidad de comunicarse entre sí de manera rápida y eficiente a través de señales eléctricas, químicas o que se traducen en forma de potenciales de acción. Entonces, las neuronas, recordemos que tienen 2 tipos de sinapsis. Las sinapsis que están derivadas por señales eléctricas y las sinapsis que están derivadas por señales químicas. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de que es el impulso nervioso, puede estar dado por un proceso químico o un proceso eléctrico. No necesariamente tiene que ser eléctrico o químico, también puede haber electroquímicos. Todas las células nerviosas que no producen potenciales de acción están agrupadas en lo que se conoce como glía. Proviene básicamente de lo que viene siendo glía, así tal cual, que significa unión o pegamento. Y la persona que las descubrió como tal fue el médico alemán Rudolf Virchow, quien acuñó ese término de neuroglía en 1858 para referirse al pegamento del cerebro. Básicamente, estas células en un principio fueron consideradas nada más como parte, o sea, están las neuronas y está la neuroglía, que la neuroglía es algo que sostiene o que ayuda a mantener a todas las neuronas en su lugar que deben de estar, pero se desconocía todas las funciones. De hecho, hasta la fecha hay algunas funciones de algunas células de la neuroglía que se desconocen o que simplemente son mera especulación, realmente no están comprobadas al 100%. Ya entrando a hablar de lleno a lo que es la neuroglía, vamos a ver que constituye más de la mitad del cerebro humano, ¿ok? Entonces, realmente la mitad del cerebro es neuronas, bueno, como el 30%, porque realmente también tiene otros tipos de órganos y fibras, y la mitad de todo lo que pesa el cerebro humano
es neuroglía. Entonces van a ser muy, muy importantes por la gran cantidad de células que tiene en todo el sistema nervioso. La glía está presente desde los invertebrados más simples hasta los humanos. Se dice que, bueno, antes se pensaba que esta se iba a encontrar de manera proporcional, es decir, había que según, por ejemplo, nuestro cerebro tenía el 50% y el del elefante también tenía el 50% y así. Pero se ha visto que, por ejemplo, el elefante que tiene una masa encefálica o cerebro más grande que el ser humano, solo tiene como un 10 a 15% de células de neuroglía. En realidad no es proporcional en las especies y depende del desarrollo que le dé cada especie. La glía es un grupo heterogéneo de células nerviosas que cumplen funciones diversas en la fisiología del cerebro. Vamos a ver que existe lo que es la microglía, oligodendroglía, glía NG2 y la astroglía. Entonces, si yo en el examen les llego a preguntar cuántos tipos de neuroglía existen, ustedes me pueden decir, existen 4, la microglía, oligodendroglía, la glía NG2 y la astroglía. Las células gliales y las neuronas tienen un mismo origen embrionario, pues derivan de lo que viene siendo el neuroectodermo. Y la única célula que va a derivar de lo que es el mesodermo es la microglía. Entonces tienen un origen embrionario diferente y al tener un origen embrionario diferente van a tener funciones diferentes, como ya vamos a ver que la microglía es un tipo de célula especial dentro de lo que viene siendo el sistema nervioso. La microglía, se dice que los linfocitos presentes en el torrente sanguíneo alcanzan cualquier tejido en el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Entonces, por ahí, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir qué es lo que viene siendo un linfocito? ¿O saben cuál es la función de un linfocito? Transporta todos los todo lo que usa el cuerpo para funcionar, proteínas, minerales, oxígeno. No. Bueno, o sea, el linfocito pertenece a las células de la defensa. Lo que va a hacer un linfocito es, digamos que cuando hay alguna infección, el linfocito llega a ella, se adhiere a la bacteria y empieza a liberar sustancias para llamar a otros linfocitos y así poder defender al cuerpo ante cualquier tipo de cosa extraña, sea una bacteria, un virus, un hongo, una especie de, no sé, alergia, algo que te va a dar alergia, todas esas cuestiones. Entonces, los Que vienen del linfocitos, sistema linfático. así es, los linfocitos pertenecen a la defensa del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, normalmente esos linfocitos corren por el torrente sanguíneo para defender al cuerpo, a todo el cuerpo, pero hay excepciones, como hace el cerebro, los testículos son los únicos 2 órganos que tienen su propia barrera hematoencefálica, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver aquí, como les decía, sin embargo, en el cerebro es la excepción, ya que la barrera hematoencefálica impide el paso de los linfocitos. Entonces, tú dirías, pero entonces el cerebro está indefenso, pues si no pasan los linfocitos, ¿quién defiende al cerebro de todos los agentes externos? Bueno, el cerebro va a ser de los pocos órganos que tienen sus propias células de defensa, en este caso es la microglía. La microglía se encarga de vigilar que el cerebro conserve su integridad, al reaccionar de manera inmediata ante cualquier daño que se produzca. En caso de infección, la microglía combate a los organismos nocivos, los fagocita, es decir, se los come o los digiere, y, y los remueve también lo que viene siendo las células muertas. Es decir, cuando una neurona muere, la microglía va a ser la encargada de absorber a esa célula muerta. Entonces la microglía se encarga de defender al cuerpo y de limpiar a lo que viene siendo el cerebro, de todo lo que sea nocivo, dañino o todo lo que ya no sirva. La microglía incluso puede participar en la remodelación sináptica durante el desarrollo del sistema nervioso central, al remover conexiones inapropiadas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, inclusive, si digamos que de chiquito te enseñan a cantar, tu cerebro tiene
conexiones especiales para que se esté activando lo que es el canto. Entonces tú tienes esas conexiones neuronales, pero conforme va pasando el tiempo, digamos que dejas de cantar desde los 10 años y ya tienes ahorita 50 años, tu cerebro ya tiene 40 años que no utiliza esas conexiones. Entonces para tu cerebro son conexiones inútiles, son conexiones que no requiere tenerlas activas. ¿Por qué? Porque le van a consumir energía y le van a consumir también pues ATP, que es la célula esencial para el transporte de la energía. Entonces lo que va a pasar es que la microglía va a llegar a esa sinapsis y va a decir, ok, tú ya no me sirves, lo siento, música, canto, pero te voy a apagar. Y lo apaga. ¿En algún momento se puede reactivar? Sí, se puede volver a reactivar mediante la práctica. Obviamente tu cerebro vuelve a reactivar esa conexión y por eso dicen, ay, ya, no se me olvidó, pensé que ya se me había olvidado, porque de repente tú ya ni te acuerdas que lo sabes, pero cuando tu cerebro vuelve a activar esa conexión, ¡pum!, te acuerdas, ¿no? Te acuerdas de eso. Entonces la microglía va a defender al cuerpo de bacterias, va a defender de todas las células muertas, va a digerírselas, se las va a comer y también va a desactivar las funciones neuronales que no estén, que ya no le estén funcionando al organismo. Vamos a ver que ocupan entre el 5 y el 20% de la población glial del sistema nervioso central. Son de gran abundancia. Adicionalmente, la microglía se vuelve activa en enfermedades neurodegenerativas. Si esto es beneficioso o nocivo, es todavía materia de debate o de investigación. Entonces, hay algunas enfermedades que son neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, donde se ha visto que estas células se hiperactivan. ¿Qué quiere decir que se hiperactivan? Marcan a todo el sistema nervioso normal como que fueran bacterias o como que fueran parte de una situación nociva para el cuerpo y empiezan a atacar a las propias neuronas que están funcionando de manera normal. Entonces, por eso en el Alzheimer, por ejemplo, estas células son de vital importancia porque su hiperactividad es la que mata todas las neuronas y con ello se va perdiendo la memoria y la capacidad de razonamiento. Vamos a ver que el tipo de glía que trabaja escaneando lo que viene siendo el tejido cerebral constantemente para detectar y reparar las células dañadas, manteniendo así el cerebro en orden, libre de patógenos y restos celulares que pueden llegar a ser tóxicos para las neuronas sanas. Y este tipo de células también va a estar directamente relacionada con lo que viene siendo la epilepsia, ¿ok? ¿Por qué va a pasar que viene relacionado con la epilepsia? La epilepsia simplemente es un cortocircuito, por decirlo así. Si tuviéramos una conexión de un cable, vamos a ver. Las neuronas, digamos que está aquí una neurona, y aquí está su axón, y aquí está otra neurona conectada aquí. Viene acá, aquí está el otro axón, y aquí está la otra neurona, ¿no? Entonces, de repente, la neurona del medio simplemente empieza a fallar, empieza a fallar, empieza a fallar y se muere. Entonces llega la microglía y se la come, la desbarata. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto queda incompleto. Normalmente lo que pasa es que este axón se alarga o se produce aquí la formación de otro tipo de neurona para que sustituya eso. Pero en lo que viene siendo la epilepsia, llega la microglía y por algún motivo que está desconocido, porque realmente se desconoce eso, se consume una neurona, pero queda el vacío. Entonces el impulso eléctrico llega aquí, topa y no pasa, se acumula aquí, o viceversa, al llegar aquí no es transferido para ni de ida ni de reversa. Entonces es como un cortocircuito y por eso las personas que tienen epilepsia tienden o a desmayarse o a convulsionar, porque el cortocircuito hace que se perpetúe ahí o la ausencia de impulso eléctrico o se perpetúe una sobrecarga de impulso eléctrico. Vamos a hablar de otro tipo que viene siendo la oligodendroglía o los oligodendrocitos. Básicamente el papel fundamental de este tipo de glía es facilitar la comunicación
eléctrica entre lo que viene siendo las neuronas. La oligodendroglia comprende a los que son los oligodendrocitos, que se ubican en el sistema nervioso central, y a lo que viene siendo las células de Schwann, que por ahí venían en el examen, que están presentes en el sistema nervioso periférico. Su función es la misma, lo que viene siendo los oligodendrocitos, que lo que viene siendo las células de Schwann, que básicamente la diferencia va a ser que los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central y las células de Schwann se encuentran en el sistema nervioso periférico, pero ambos lo que van a hacer es producir mielina, que es una lipoproteína que envuelve a los axones de las neuronas y hace más eficiente la comunicación neuronal al acelerar la conducción eléctrica de los impulsos nerviosos, como ya vamos a ver más adelante. Aquí están los dos tipos. Básicamente la mielina va a estar dada en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos. Como pueden ver, está el cuerpo de lo que viene siendo el oligodendrocito y va a cubrir en el sistema nervioso central mediante a sus prolongaciones a lo que son los axones. Estaría aquí la mielina por el oligodendrocito y eso sería el nódulo de Reinberg. Y en el sistema nervioso periférico, que acordémonos que el sistema nervioso central es la médula espinal y el cerebro, y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen después de la médula espinal hacia la periferia del cuerpo. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann cubren directamente a lo que viene siendo el axón de la neurona. Aquí encontramos lo que son los nódulos de Reinberg, pero aquí vemos que el núcleo está adherido directamente a lo que viene siendo el axón o el nervio. Bien, existen tres tipos de oligodendrocitos de acuerdo a su ubicación, lo que viene siendo los perineuronales, los perivasculares y los interfasciculares. Los perineuronales son los que rodean a la neurona, los perivasculares son los que rodean a los vasos sanguíneos y los interfasciculares son los que se encuentran entre ambos procesos. Aquí podemos ver un poquito de lo que viene siendo el oligodendrocito. Va a estar rodeando a todo lo que viene siendo el cuerpo del axón o el cuerpo de la neurona, pero también puede estar relacionado con algunas otras células. Cuando los oligodendrocitos o las células de Schwann se enferman, se presenta un déficit metabólico en la producción de mielina, lo que conlleva a una desmielinización de los axones. ¿Y eso qué va a ocasionar? Por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple o las leucodistrofias, que básicamente es como un cortocircuito también en el sistema nervioso, ya que el potencial eléctrico se va a transmitir con menor fuerza y puede llegar a salir propiamente de lo que es la neurona. Las células de Schwann, el nombre de esta célula glial rinde homenaje a su descubridor, que fue Theodore Schwann. Él básicamente fue el padre de lo que es la teoría celular y él fue discípulo de lo que viene siendo Cajal, que Cajal fue el que descubrió propiamente las neuronas, si recordamos, en la clase pasada lo vimos. Vamos a ver que él dijo que las células de Schwann eran únicas en el sistema nervioso periférico y que es el encargado de constituir las vainas de mielina en torno a los nervios que rodean todo el cuerpo. La mielina es una lipoproteína cuya función es aislar al axón del impulso nervioso, de manera que el impulso eléctrico avanza de forma saltatoria y más rápidamente, como vamos a ver más adelante, en lo que es el impulso eléctrico. Esto permite la regeneración de nervios periféricos tras sufrir una ruptura, lo que explica el proceso por el que se desaparecen las parálisis temporales musculares tras ciertos traumatismo. Entonces, esas células, por eso de repente cuando te pasa una parálisis facial o alguna parálisis de algún músculo que no lo puedes utilizar, de repente mediante a la terapia o a la utilización se va a mielinizar de nuevo y al mielinizarse de nuevo la transmisión eléctrica se vuelve a facilitar y se vuelve a activar el impulso eléctrico en ese nervio. Como podemos ver,
Aquí la célula de Schwann primero va a rodear a lo que viene siendo el axón y después va a girarse sobre sí misma para ir produciendo vainas de mielina y así cubrir todo lo que es el axón y mantenerlo protegido o cubierto con mielina. Lo que viene siendo los oligodendrocitos, lo que viene siendo Pío del Río Ortega desarrolló una serie de técnicas de tinción selectiva que le permitieron estudiar lo que viene siendo el entramado glial o a gran profundidad. Describe en 1921 lo que viene siendo, él los llamó pequeño árbol lindo, vienen de este griego que no sé cómo se pronuncia la verdad, pero en 1921 fue donde Río Ortega los descubrió por primera vez mediante sus nuevos métodos de tinción, descubrió estas y otras células que vamos a ver más adelante. Son las células encargadas de sintetizar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. En 1988, Martín Schwab dijo que lo curioso es que en las etapas tempranas del desarrollo del cerebro, la proteína MAC de la mielina estimula el crecimiento neuronal. La proteína MAC es una de las tantas proteínas que va a liberar la mielina. Y dice que cumpliendo una función inversa a la que realiza sobre las neuronas adultas. ¿Qué quiere decir? Que en las neuronas pequeñas, en las neuronas de un niño, va a promover la estimulación del crecimiento neuronal, pero en lo que vienen siendo neuronas adultas ya no lo va a hacer, sino que va a hacer todo lo contrario, va a promover la destrucción de las neuronas. Se dice que en la mielina también se encuentra otra proteína encontrada en los años 90, que esta vez fue por Stanley B. Prushner, y la proteína se llamó prion. Este tipo de proteína llamada prion, solo para que se dé, tiene que haber una mutación propiamente en la producción de mielina, o alguna alteración o mutación que produzca lo que es la proteína prion. Y esto se vio principalmente en la enfermedad de las vacas locas, ¿ok? Entonces, esa enfermedad que en algún momento estuvo mucho en auge y que se consideró bastante peligrosa, realmente no solo depende de que consumieras microorganismos o de que consumieras carne contaminada, sino que aparte de consumir la carne contaminada, tendrías que tener esa mutación que ayudara al cuerpo a producir la proteína prion que se iba a acumular en las neuronas y que iba a ocasionar toda esa conducta agresiva, esa conducta como de locos. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Los que estén en clase pueden preguntarme si tienen alguna duda, interrumpirme, preguntar con confianza, porque, pues digo, están en clase y que sirva de algo que estén aquí para que aclaren cualquier duda que tengan, ¿ok? Bueno, la glía NG2 dice que la evidencia anatómico-funcional de que existían contactos sinápticos neurona con glía se consolidó en la década pasada. En un principio, solo se tenía pensado que era esto lo único que pasaba, que la neurona se comunicaba con una neurona y esa con otra neurona, y así es como se transmitía el impulso eléctrico. Eso es cierto, porque así es como se transmite el impulso eléctrico, pero no va a ser la única comunicación que va a haber en el sistema nervioso. Vamos a ver que las células gliales identificadas como posinápticas son las precursoras de los oligodendrocitos, que se distinguen en los otros tipos de células gliales porque producen la proteína de membrana llamada NG2. La glía NG2 constituye del 5 al 8% del total de las células del sistema nervioso central y es probablemente el tipo glial que menos estudio o menos información se tiene disponible sobre ella. Inicialmente, las células gliales NG2 se clasificaron como precursoras de los oligodendrocitos, pero, como se va a ver, estudios posteriores presentaron evidencia de que la glía NG2 podría participar en la formación de neuronas y astrocitos, no solamente en la producción de oligodendrocitos. Entonces, la principal función de esta célula es que va a promover la producción neuronal. Las neuronas antes, en las décadas pasadas, se pensaba que no se regeneraban. Ahora ya se sabe que sí se regeneran, pero que lo hacen de una manera más lenta. Pero
van a estar estimuladas principalmente por las proteínas o sustancias que liberan este tipo de neuroglías. Aquí podemos ver que se dice que, por ejemplo, aquí están lo que viene siendo la comunicación entre lo que son la glía NG2. Aquí, si se hiciera un corte, vamos a ver que después estas mismas glías se van duplicando y van rellenando todo el espacio y ayudan a mantener la comunicación entre todas las neuronas. Como pueden ver aquí, a pesar de que hay dos axones que están paralelos y que en teoría no se comunican mediante lo que viene siendo la glía NG2. Entonces, las glías NG2 ayudan a la comunicación entre las neuronas, pero también ayudan a estimularlas para que estén creciendo y estén reparándose constantemente. Vamos a hablar ahora de la astroglía. Ya vimos hasta el momento lo que viene siendo la microglía, que es las células de la defensa. Vimos lo que vienen siendo los oligodendrocitos y las células del Schwann, que son las células que producen la mielina. Acabamos de ver la glía NG2, que ayuda a estimular el crecimiento de las neuronas o el nacimiento de nuevas neuronas. Entonces, como ven, cada tipo de microglía tiene una función específica en el cerebro, ¿ok? Entonces, por eso ustedes tienen que aprenderse no solamente los tipos que existen, sino para qué sirve cada uno. La astroglía comprende a los astrocitos, que son las células ependimales, y la glía radial. Una característica que tienen en común es que la presencia de proteína ácido gliofibrilar, que es la GFAP, expresada en el citoesqueleto. La palabra astrocito significa célula en forma de estrella y fue Michael von Lenhoschek en 1891 quien lo acuñó o lo descubrió por primera vez. Los astrocitos regulan la homeostasis del cerebro al proveer energía y sustratos para la neurotransmisión y participación activamente de lo que viene siendo la fisiología de la sinapsis tripartida. Aquí vamos a ver que la sinapsis tripartita se refiere básicamente a eso. Hasta el momento nosotros habíamos visto que la comunicación era entre las dos neuronas. Entonces estaba la terminal axónica y estaba aquí la terminal de las dendritas y ocasionaban la comunicación, pero ahora ya se sabe que los astrocitos también están conectados en algunos espacios sinápticos y van a regularlos mediante la liberación o absorción de lo que viene siendo principalmente los iones de calcio entre liberar algunos neurotransmisores. Entonces las astroglías ayudan a la comunicación entre las neuronas y van a regular a mantener lo que viene siendo la homeostasis del cerebro. Van a promover o proveer energía y sustratos para los neurotransmisores de lo que viene siendo las neuronas. Los astrocitos fueron descubiertos por primera vez por Santiago Ramón y Cajal en 1913. Actualmente, al introducir astrocitos en estos cultivos celulares, el número de sinapsis y su activación aumenta del orden de 10 veces. ¿Qué quiere decir? Que los astrocitos nos ayudan a pensar de una mejor manera. Entre más astrocitos tengamos, más comunicación neuronal tenemos, está más facilitada la comunicación neuronal y en teoría somos más inteligentes. Vamos a ver que hay unas sustancias que son los gliotransmisores que se van a encontrar propiamente en los astrocitos que van a ayudar a fomentar la sinapsis entre las neuronas y los astrocitos van a ser los encargados de transmitirla o producirla. La sinapsis tripartita, dada la presencia de un elemento presináptico que sería propiamente la terminal del axón, un elemento posináptico que es la terminal de la dendrita y un tercero que sería el astrocito. Los astrocitos son también los encargados de eliminar las sinapsis que dejan de ser funcionales. Entonces también los astrocitos cuando se sobreactivan generan una enfermedad que se llama Alzheimer. Entonces también van a ser la principal causa de Alzheimer. Se desconoce por qué pasa eso, pero van a ser la principal causa. Vamos a ver que van a estar presentes en lo que viene siendo la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque van a estar adheridos directamente a lo que viene siendo el torrente sanguíneo o a los capilares. Y ellos van a ser los encargados también de regular
¿Qué sustancias atraviesan eso? Ya sea por difusión a través de la membrana, por transporte paracelular, es decir, por transportar sustancias entre las células, o por transporte de proteínas, por medio de lo que vienen siendo los canales proteicos. También están los canales de sodio, bueno, más que nada iónicos, que van a ser sodio, potasio y cloro, o puede ser mediante aflujo, es decir, absorbe y sale y se metaboliza. Los astrocitos son las células encargadas de filtrar y decidir las sustancias que pasan y las que no. Las sustancias que principalmente van a estar pasando hacia el cerebro van a ser la glucosa y el oxígeno. Recordemos que de todo lo que nosotros comemos, de toda la glucosa que comemos, el cerebro gasta aproximadamente el 60 a 70% de toda esa glucosa. En caso de ruptura o daño de la barrera hematoencefálica, los astrocitos acuden a la zona de la lesión y forman una barrera provisional para detener la hemorragia. Además, sintetizan y secretan factores neurotróficos para estimular la regeneración del área dañada. Y aquí es donde se preguntan, ¿el cerebro puede regenerarse? ¿Y ustedes qué dicen, que se regenera o que no se regenera el cerebro? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo opino que sí. Ok. ¿Alguna otra opinión? Bueno. El cerebro sí se va a regenerar, no lo va a hacer como por ejemplo la piel, el cabello, los demás órganos que se van a regenerar de una manera más rápida. Sin embargo, sí se va a estar regenerando. Vamos a ver que los astrocitos también juegan un papel clave en lo que viene siendo la neurogénesis, que es el proceso de formación de nuevas neuronas, como ya lo habíamos dicho. En la segunda mitad del siglo XX, Joseph Altman describió que había dos zonas en el cerebro adulto con capacidad neurogénica, o sea, con capacidad de producir neuronas. La zona subventricular y el giro dentado del hipocampo. Entonces, esas son las dos zonas del cerebro que principalmente se van a estar reproduciendo o van a estar regenerando. Fue a finales de los 80 cuando se advirtió que el cerebro de Albert Einstein tenía un mayor número de astrocitos y con una citoarquitectura más compleja. Entonces, si te preguntas que por qué Albert Einstein fue un genio, bueno, quizás sea la respuesta esta, que tenía una mayor cantidad de astrocitos y por ende su cerebro se podía nutrir con mayor facilidad. Y aquí podemos ver cómo se ven las neuronas. Esta es una neurona, por decirlo así. Aquí podemos ver las comunicaciones que existen y donde están los vasos sanguíneos, que serían las partes más oscuras, como estas. Ahí es donde van a estar alrededor los astrocitos para ayudar a filtrar todo, para ayudar a formar lo que es la barrera hematoencefálica. Rudolf Albers descubrió lo que son los astrocitos fibrosos y que se ubicaban principalmente en la sustancia blanca. Y William Lyot, él descubrió lo que son los astrocitos protoplasmáticos que son asociados a los somas neuronales y a la sinapsis. Básicamente, unos están asociados a los axones y otro va a estar asociado a la sinapsis. Uno está en la sustancia blanca y el otro está en la sustancia gris. Recordar que la sustancia blanca solo sirve de sostén y para nutrir al cerebro, pero la sustancia gris o la corteza es donde verdaderamente se van a llevar a cabo todos los procesos de pensamiento, inteligencia, almacenamiento de información y el resto de procesos. Los astrocitos tienen una actividad neurogénica e incluso participan en lo que viene siendo la formación de la sinapsis y modulan la actividad sináptica gracias a una comunicación bidireccional con las neuronas. Vamos a hablar ahorita de las redes gliales, que son básicamente los sustratos metabólicos que permiten que el cerebro funcione correctamente y que se requieren para ser movilizados con eficiencia. Vamos a ver que tienen proteínas que son como las conexinas, que las conexinas forman uniones comunicantes y a través de ellas las moléculas como el lactato o el calcio son movilizadas en la red glial del cerebro. Vamos a ver más adelante que el calcio cumple una función importante también en la repolarización. Las redes gliales son funcionalmente excitables gracias a las uniones intracelulares de calcio que pueden propagarse a través de las uniones comunicantes en forma de ondas de calcio.
Bueno, eso es hasta aquí para las redes gliales, para lo que son todos los tipos de células gliales. Si se dan cuenta, cada uno de los tipos de células gliales que tenemos, ya sea la microglía, que es la de defensa, el oligodendrocito, que es para producir, bueno, la oligodendroglía, que está el oligodendrocito y las células de Schwann, que producen mielina, la glía NG2, que va a ayudar principalmente a la regeneración, y el astrocito, que va a formar la barrera hematoencefálica y que aparte de eso también va a funcionar para ayudar a regenerar neuronas. Entonces, sobre este tema, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran agregar? ¿Está complejo? ¿Está fácil? ¿Nadie? Bueno. Espero que lo hayan entendido, porque pues obviamente va a venir también en el examen. De esto quizás a lo mucho les podría preguntar, mencióname los tipos de, este, de células gliales que existen y después a lo mejor mencióname para qué sirve no sé, el astrocito, menciona para qué sirve el oligodendrocito y ejemplos así. Entonces solamente apréndanse para qué sirve cada uno y cuáles son las que existen en el sistema nervioso. Y con eso ya tienen cubierto todo el tema. Ahora vamos a pasar a un tema que es un poco aún más complejo de los que hemos estado viendo anteriormente, ¿ok? Entonces, a partir de ahora es importante que ustedes ya tengan en consideración que ya a esta altura ya deben de saber la anatomía de una neurona, cómo está estructurada la membrana de una neurona. Ya deben de saber qué órganos tiene una neurona y para qué sirve cada uno de ellos, porque ya los estuvimos viendo. Es importante que sepan eso, ¿por qué? Porque ahora vamos a hablar de lo que son ya los potenciales eléctricos o cómo es que propiamente las neuronas van a tener esa función para transmitir información, para transmitir algún impulso o para hacer cualquier tipo de función eléctrica o química. Entonces, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, aquí sí pregúntenme, por favor, porque si no les queda claro el tema, simple y sencillamente en los temas más adelantados que toman de base este tema, pues les va a ir mal. Y al final al cabo en el examen les puede ir bastante mal. Vamos a hablar un poquito de una introducción. El tema es bases de la comunicación neuronal. Las bases de la comunicación neuronal van a ser eléctricas y químicas principalmente. Vamos a ver que la información procedente del medio ambiente, las órdenes y cualquier otro tipo de información son traducidas, entre comillas, a un código o lenguaje único que se utiliza por las neuronas para comunicarse entre sí y con otras células del organismo. Ese código, básicamente, nervioso, está basado en dos tipos de señales, que es la eléctrica y la química. Las señales eléctricas se deben a las propiedades particulares que presentan las membranas neuronales, que ya las vimos anteriormente, ahorita la vamos a recordar. Estas señales químicas actúan como mediadoras de lo que viene siendo la transmisión de información a otras neuronas y células del organismo. Después de que veamos lo que es la sinapsis eléctrica, vamos a hablar la próxima clase de la sinapsis química, que es todavía más compleja que la que vamos a ver hoy. En la actualidad se sabe que la transmisión de la información se produce fundamentalmente a través de la sinapsis química, ¿ok? Entonces, el impulso eléctrico o la transmisión eléctrica va a estimular que se produzcan sinapsis químicas, pero propiamente cuando tú tienes un pensamiento, está sí o sí vinculado con lo que viene siendo una sinapsis química o necesita un neurotransmisor para llevarse a cabo de manera normal. Vamos a hablar de lo que es el potencial eléctrico de las membranas. La neurona es la única célula en crear señales para comunicarse. Una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior. Si ustedes me preguntan, ¿qué es el potencial eléctrico de una membrana? Es la diferencia que existe entre el potencial eléctrico del interior y el potencial eléctrico del exterior de la célula. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos a nuestra membrana, que recordar que es una bicapa lipídica. O sea, ¿a qué se refiere con que es una bicapa lipídica? A que tiene lípidos o grasas en la capa por fuera
y tiene lípidos o grasa en la capa por dentro. Y esas son proteínas que van a ayudar a formarlas. Entonces, acá arriba, que sería por decirlo así el exterior, y acá abajo, que sería el interior, acá normalmente se está positivo y acá se está negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una diferencia en el potencial eléctrico. Y al haber esa diferencia en el potencial eléctrico, es lo que se conoce como potencial eléctrico de las membranas. Es decir, la diferencia que acá es negativo, que acá es positivo y que acá es negativo. Vamos a ver que esta diferencia de potencial o de carga eléctrica se debe a las diferencias o a las diferencias en la distribución de las moléculas que existen en ambos lados de la membrana. Como cada una de estas moléculas presenta una carga eléctrica, es decir, presentan un ion, un ion es una molécula que tiene una carga eléctrica. Entonces deben de aprenderse de memoria la palabra ion porque la vamos a ocupar durante toda la clase de hoy. Que puede ser positiva, cuando son positivas se llaman catión o cationes, o negativa, cuando es negativa se llama anión o aniones. ¿Okay? Vamos a ver que existe una diferencia de lo que viene siendo el potencial, es igual al potencial de membrana. El potencial de membrana o el potencial eléctrico de la membrana es la diferencia de potencial eléctrico. Aquí normalmente está en menos 70 y aquí está en más 50. Entonces la diferencia, toda la diferencia que existe desde el más 50 al menos 70, se conoce como potencial de membrana, porque va a ser la capacidad eléctrica que va a tener la membrana como tal. Aquí podemos ver más a detalle cómo se va a ir haciendo el intercambio de lo que viene siendo el potasio y el sodio, y en un principio en el exterior está positivo, y en el interior está negativo. Conforme va saliendo el potasio y van entrando lo que son los iones de calcio, se va a invertir. Afuera va a ser negativo y adentro va a ser positivo. Y así va a seguir todo lo que es el impulso nervioso, ya que como pueden ver se va pasando poco a poco se va pasando para continuar despolarizando todo lo que viene siendo la neurona. Aquí igual podemos tomar este ejemplo. Se puede ver aquí que el exterior celular, el interior celular, aquí nos dice que tiene un igual porcentaje en lo que viene siendo negativo y positivo, o sea, es neutro. Y aquí nos dice que tienen igual una adecuada distribución entre negativo y positivo, que significa que es neutro. Entonces, la membrana tiene un potencial de acción neutro, o sea, un potencial de acción de cero. ¿Por qué? Porque tiene la misma carga afuera que adentro. Eso es, si es que existiera eso, pero realmente en las neuronas no existe eso, salvo en una neurona que está muerta o que está desactivada. Su potencial de membrana va a ser cero. Los diferentes valores que adoptan el potencial de membrana están originados por los cambios que se producen en la distribución de lo que viene siendo las cargas eléctricas a ambos lados de la misma. Los movimientos que experimentan diversos iones a través de la membrana hacia el interior y o el exterior del celular, al verse afectados por dos fuerzas, lo que viene siendo la fuerza, bueno, aquí dice que los diferentes valores que adopta un potencial de membrana está originado a los cambios que se producen en la distribución de las cargas eléctricas. Es decir, como ya vimos, aquí sería cero porque están equilibrados, pero si aquí fuera negativo, como es normalmente, y aquí positivo, ya se tiene lo que es un diferente valor y ya se tiene una carga de potencial o un potencial de membrana. Este potencial puede variar o puede modificarse, por ejemplo, por la permeabilidad de lo que viene siendo la membrana. Normalmente la membrana permite la entrada y la salida de iones, principalmente el ion sodio y el ion potasio. Estos al entrar y salir de la célula, digamos que el ion sodio es positivo. Entonces, esta línea es ion sodio. Y la célula acá tiene menos cantidad de iones negativos. Entonces, ¿qué va a pasar? El positivo va a entrar hacia adentro. ¿Por qué? Porque recordar que si ustedes ponen dos imanes y ponen un imán, tiene una cara negativa y tiene una cara positiva. Si ustedes ponen las dos caras negativas juntas, se van a repeler. Si ustedes ponen las dos caras positivas juntas, se van a repeler. Pero si ponen una carga negativa y una carga positiva, se van a atraer. Entonces, aquí la carga negativa atrae a la carga positiva para que ingrese hacia la célula.
y de eso va a depender el potencial eléctrico que va a tener la membrana. Las fuerzas de difusión determinan el movimiento de las partículas desde las regiones de mayor concentración hacia las regiones de menor concentración, lo que se denomina como movimiento a favor de gradiente. Normalmente en la célula, dentro de la célula, va a haber, por ejemplo, más potasio adentro que afuera. Entonces el potasio va a tender a salir de la célula. Afuera de la célula va a haber más sodio que adentro de la célula. Entonces el sodio va a tender a entrar. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, el gradiente de concentración funciona de la siguiente forma. En un salón tienes 20, Voy a mandar mi teléfono con Rita Tercer. en una ¿Cuándo va a ir? en un salón tienes, no sé, 30 personas. Pero Y en el otro ¿cuándo me salón toca? tienes 5 personas. Entonces, el gradiente de concentración nos dice que tiene que igualarse. Entonces, para que se iguale esa cantidad de personas que tienes, tendrías que mandar unas Mira. personas hacia donde no hay. Entonces, el gradiente de concentración es eso. Es mandar células o mandar iones o mandar alguna carga eléctrica hacia donde no se encuentra. Entonces, si aquí no hay sodio adentro y aquí hay mucho sodio, el sodio va a tender a entrar. Eso nos dice lo que es el movimiento a favor de gradiente. Entonces, no solamente depende de la carga eléctrica, sino también depende de la concentración que haya dentro o fuera de la célula. La fuerza eléctrica o presión electrostática ejerce una fuerza de repulsión entre partículas con la misma carga eléctrica, que es lo que decíamos, negativo con negativo se repelen. Y una fuerza de atracción entre cargas eléctricas de distintos signos. Cuando es negativo y positivo, se van a atraer. Entonces ya vamos entendiendo que la membrana no solo depende de los canales de proteínas, sino que también depende de la carga eléctrica que hay afuera y de la carga eléctrica que hay adentro. Si son positivos ambos, pues nunca va a ocurrir ningún cambio porque se van a estar repeliendo. Y también va a depender de la concentración. Si aquí hubiera la misma cantidad de sodio que hubiera acá adentro, el sodio no entraría ni saldría porque estaría equilibrado. Bueno, vamos a ver que lo que viene siendo la afectación eléctrica y química del gradiente, la afectación eléctrica y química nos da lo que es el gradiente electroquímico. ¿A qué se refiere? Un gradiente electroquímico es un estímulo o una forma de transportar iones que no solamente va a estar regulado por un estímulo eléctrico, sino también por un estímulo químico. Es decir, va a ocupar la electricidad y va a ocupar un neurotransmisor. La afectación por permeabilidad de la membrana de los diversos iones, ¿a qué se refiere con eso? Hay iones que son más fáciles o que permiten su entrada más fácil. Vamos a ver que, por ejemplo, el sodio es un ion que es a base de agua, por así decirlo. El sodio se encuentra principalmente en la sal, por ejemplo, es lo más común que vemos. ¿Qué pasa si ustedes dejan la sal afuera? ¿Qué le pasa a esa sal? Si le dejan así fuera y abierta, la tienen en un botecito, la dejan afuera y la dejan abierta. ¿Qué pasa con esa sal? Se intemperiza. ¿A qué te refieres con intemperiza? Bueno, pues absorbe humedad y se pone dura. Así es, Dependiendo básicamente, del clima. así es. Entonces, el sodio es una molécula hidrófoba, o sea, una molécula que tiene agua y que atrae agua. Si ustedes recuerdan, nosotros en la membrana tenemos una bicapa lipídica, que habíamos dicho que es una capa de lípidos afuera y una capa de lípidos adentro, o sea, grasa. Los lípidos son grasas. Entonces, si ustedes usando su lógica, el aceite, ¿qué pasa cuando juntas aceite y agua? ¿Se fusionan, se combinan o no se combinan? No se combina. Así es, no se Se combinan, separan. se separan. Entonces, la membrana de por sí no va a tener afinidad hacia el sodio. Entonces, a eso se refiere con que va a estar afectada por la permeabilidad de la membrana a los diferentes iones. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya más ion sodio afuera, como ya vamos a ver más adelante, no está entrando adentro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula lo está repeliendo porque es a base de grasa y el sodio es a base de agua, entonces por eso lo está repeliendo. Entonces, ¿qué ocupa? Ocupa otro tipo de sustancias para poder meterse adentro de la célula, que vamos a ver más adelante.
¿Hasta aquí les va quedando claro? ¿Sí? ¿O me lleva más o menos la idea? Bueno, espero que sí. El potencial de Sí, reposo, que es el potencial de membrana de la neurona cuando se encuentra inactiva, es decir, en reposo. Este potencial de reposo tiende normalmente a ser cero. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando está en reposo la neurona no tiene ningún tipo de estímulo. El potencial de membrana adopta un valor diferente y recibe el nombre de potencial de acción o impulso nervioso. El de reposo es neutro, es cero, y el potencial de membrana ya es un potencial de acción. Recordemos que el potencial de membrana va a estar dado porque ya hay una diferencia entre el interior y el exterior en la carga eléctrica. Entonces ya hay un potencial de acción o un potencial de membrana. La capacidad de las células para responder mediante este estímulo de señales eléctricas se llama excitabilidad, que es una propiedad común de las neuronas. Entonces, la excitabilidad es la capacidad que tiene cada neurona para responder a los estímulos eléctricos. Aquí podemos ver a grandes rasgos. Acá vemos que está el axón. Aquí le colocaron, se supone que unos electrodos para medir, que es similar a lo que se ve en la imagen de acá, que le colocan electrodos a la neurona para medir su impulso eléctrico mediante el osciloscopio. El osciloscopio es el principal elemento que nos ayuda a medir la carga eléctrica de las neuronas. Vamos a ver que aquí en el emulador o lo que viene siendo el osciloscopio va a haber una carga negativa y una carga positiva, por eso se le ponen dos electrodos. Siempre se pone uno positivo y uno negativo. ¿Para qué? Para poder graficar esto. Aquí vemos que el potencial de reposo se encuentra ahorita en menos 70, que es lo normal de unas neuronas. Si yo les pregunto, ¿en qué valor es el normal que se encuentra la membrana de la neurona? Ustedes me tendrían que responder menos 90 milivoltios MV, menos 90 MV. De ahí, esta neurona, cuando se realice la despolarización, que ya vamos a ver más adelante qué es, sube hasta más 35 y luego vuelve a bajar, y eso lo va a hacer repite y repite y repite. Ahorita vamos a ir viendo esa gráfica más a detalle, entonces no se me desesperen. El potencial de reposo. Las neuronas presentan un estado de reposo, una diferencia de potencial a través de sus membranas de aproximadamente de 60 a menos 70, concentrándose su exceso de cargas negativas en el interior celular y su exceso de cargas positivas en el exterior celular. Como ya vimos, el interior de la célula es negativo y el exterior es positivo. Por lo que convencionalmente se dice que el potencial de reposo es negativo y se sitúa entre menos 60 y menos 70 milivoltios. Entonces, si yo les pregunto cuál es el valor del potencial de reposo, ustedes me tienen que decir que está entre menos 70 y menos 70 milivoltios. El catión que se encuentra con mayor concentración en el interior celular respecto a los demás es el potasio. ¿Ok? Entonces el potasio va a ser el catión. ¿A qué se refiere con catión? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? ¿Alguna idea de lo que es catión? Bueno, como vimos anteriormente, el anión es una carga negativa y el catión es cuando un ion tiene una carga positiva. Entonces, si aquí me está diciendo que el catión, o sea, el catión que tiene mayor concentración dentro de la célula es el potasio, significa que el potasio es positivo, por eso tiene una K más, porque es positivo, tiene una carga positiva, porque es un catión. Mientras que en el exterior, el ion positivo en mayor concentración viene siendo lo que es el sodio. Diego, no hagas eso. Los aniones más abundantes en el interior celular son las moléculas proteicas orgánicas. Aquí hablamos de lo que viene siendo los aniones más abundantes en el interior celular. Los aniones son los que tienen carga negativa. Los aniones van a
van a ser con carga negativa. Dentro de la célula van a estar principalmente lo que viene siendo las moléculas proteicas orgánicas, que van a ser representadas por una A con un signo negativo, como lo va a ser el aspartato, el acetato y el piruvato. Mientras que en el exterior celular la más abundante va a ser el cloro, que viene representado con su negativo, porque recuerden que va a ser un anión. Aquí podemos ver cómo se está representando eso. ¿Cómo se está representando eso? Aquí está la membrana celular, aquí están los canales iónicos, aquí está el exterior celular y el interior celular. Entonces vemos que los aniones proteicos intracelulares, que están representados por la bolita grande verde, están en mayor concentración dentro de la neurona y van a ser los aniones, o sea, la carga negativa que va a estar dentro de lo que viene siendo la neurona. El potasio, si se dan cuenta, hay potasio afuera, sí, pero la mayor concentración está adentro. Entonces el potasio va a ser el principal elemento que se va a encontrar dentro de lo que viene siendo la célula, o principalmente la neurona. Y vemos aquí que el sodio y el cloro se encuentran, sí se encuentran adentro de la neurona, pero también se encuentran principalmente en el exterior. Las fuerzas eléctricas o presión electrostática atrae a los cationes hacia el interior y repele a los aniones hacia el exterior. ¿Eso qué se refiere? Que como la neurona tiene una carga eléctrica negativa dentro de ella, va a atraer a las cargas positivas y va a repeler a las cargas negativas. La fuerza de difusión origina el movimiento de los iones desde la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Recordemos que también existe la fuerza de gradiente o el movimiento de gradiente, que dice básicamente que de donde hay más se va a mover a donde hay menos. El gradiente electroquímico determinará únicamente el movimiento de aquellos iones a los que la membrana es permeable. La principal corriente iónica que se produce en estado de reposo se debe al movimiento de los iones de potasio, que son de 10 a 50 veces más permeables que lo que viene siendo los iones de sodio. Recordad que los iones de sodio, la membrana, al ser lipídica y el sodio al ser base hidrófobo, se van a estar repeliendo y no va a ser permeable. Entonces, este potencial de membrana recibe el nombre de potencial de equilibrio, de forma que cada ion presenta un potencial de equilibrio diferente. Aquí podemos ver cómo de manera, esto sería en un estado de reposo, lo que viene siendo la entrada de lo que viene siendo la carga negativa y la salida de lo que viene siendo el potasio. Normalmente eso es lo que pasa. Cuando la carga se vuelve muy, muy negativa, el potasio vuelve a entrar y lo que viene siendo, si recordamos, lo que viene siendo el aspartato, el acetato o el piruvato, que lo vamos a llamar proteínas orgánicas o moléculas proteicas orgánicas, van a estar ingresando a lo que viene siendo la célula y van a hacer una carga negativa y el potasio va a salir y viceversa. Cuando el potasio sale, cuando el potasio entra, las cargas negativas deben de salir. Y así es como se va a encontrar en una manera de equilibrio. Van a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y hace una pequeña ondulación, pero no genera ningún impulso eléctrico. El impulso eléctrico se va a empezar a condicionar, por ejemplo, cuando el sodio empiece a entrar a la célula. ¿Por qué? Porque el sodio entra con más cantidad, digamos que entran 3 moléculas de sodio por cada 2 moléculas de potasio que va saliendo. Entonces, la carga negativa poco a poco se va invirtiendo hasta que se cambia a carga positiva en el interior y a carga negativa en el exterior. Una vez que pasa eso, se empieza a generar propiamente lo que es el impulso eléctrico. Vamos a ver aquí lo que viene siendo los canales de apertura aleatoria, la impermeabilidad de los iones y la bomba de sodio-potasio. Aquí podemos ver los canales, cómo el potasio principalmente va a estar saliendo de la célula, cómo el sodio principalmente va a estar entrando, y de manera normal el potasio va a tender a facilitarse más su salida que lo que el sodio va a estar entrando. Entonces, estos son canales de sodio que se abren aleatoriamente. Y de ahí viene lo que viene siendo
la bomba sodio-potasio, que la vamos a ver más adelante, que aquí es donde para que salga el sodio o entre el sodio, o salga el potasio o entre el potasio, necesita energía, necesita consumir energía. Normalmente, en el potencial de reposo vamos a encontrar que el potasio se encuentra en la concentración citoplasmática, es decir, dentro de la célula, en 400 minimoles. Y en la concentración extracelular va a ser de 20 minimoles. ¿Qué quiere decir? Que tiene aproximadamente un 200% más, como 20 veces más, lo que es dentro del potasio, lo que es fuera de la célula. Es decir, hay más potasio dentro de la célula. El sodio va a ser al revés, va a estar en concentración de 50 milimoles dentro de lo que viene siendo la célula y 440 fuera de lo que viene siendo la célula. El cloro, a diferencia, va a tener 52 dentro de lo que viene siendo de la célula y 560 fuera de la célula. Lo que vienen siendo los aniones orgánicos o las moléculas proteicas aniónicas van a estar solamente dentro de la célula y van a tener una cantidad de 385. Una vez que salen, no permanecen fuera de la célula, sino que son absorbidos y su carga eléctrica no se suma. Aquí vemos que el equilibrio de potencial, cuando el potasio está en equilibrio, es de menos 75. Y cuando el sodio está dentro de la célula es de más 55. Y cuando el cloro está dentro de la célula es de menos 60 minivoltios. Recordar que todo es impulso eléctrico. Vamos a hablar un poco de las bombas iónicas. Como sabemos, la membrana en estado de reposo es prácticamente impermeable al sodio. Eso se lo deben de grabar de memoria. El sodio no va a pasar si no hay un cambio eléctrico o alguna bomba que le ayude a pasar. La entrada de estas cargas positivas puede ser equilibrada mediante la salida de otras cargas positivas, como lo que representan los iones de potasio a los que la membrana es permeable. Las bombas iónicas son proteínas transportadoras insertadas en la membrana celular que bombean o transportan ciertos iones a través de la membrana, que sería propiamente lo que es el transporte activo. Vamos a ver que el gasto de energía que es proporcionado por lo que viene siendo la molécula de ATP, que es la adenosin trifosfato. Recordemos que la glucosa, nosotros comemos una fruta. Esa fruta el cuerpo la transforma en fructosa. La fructosa se metaboliza en el hígado y se transforma en glucosa. Luego la glucosa se vuelve a transformar y el último residuo es el ATP. Entonces, vamos a ver que el ATP es la molécula de cambio de energía, es decir, toda la energía va a estar dada principalmente por el ATP. Todo lo que conlleve consumo de energía tiene que consumir ATP. Al decir que consume ATP, antes tuvo que consumir glucosa. Entonces, por eso es que el cerebro se consume hasta el 70% de la glucosa que comemos. ¿Por qué? Porque cada vez que se abre un canal de sodio, tiene que gastar energía para abrirlo. Estas bombas expulsan 3 iones de sodio hacia el exterior e impulsan 2 iones de potasio hacia el interior en contra de la gradiente de concentración. El 70% del ATP que está utilizado en el encéfalo, es decir, como les había dicho, el 70% de lo que consumimos lo consume el cerebro. Básicamente, si tú te comes una hamburguesa, el 70% de esa hamburguesa se fue al cerebro. Al expulsar al exterior 3 cargas positivas e impulsar hacia el interior únicamente 2, queda en el interior una carga negativa sin equilibrar, por lo que en este lado de la membrana se acumula un exceso de cargas negativas, como vamos a ver ahorita. Aquí vemos que el sodio, que está dentro de la célula de manera normal, va saliendo hacia lo que es al exterior de la célula. Salen 3 moléculas y solamente entran 2. ¿Eso qué va a pasar? Que al contrario de cuando el sodio estaba entrando adentro y salían 2 de potasio, se iba creando una carga positiva adentro. Acá es al revés, al salir 3 y entrar solo 2, se va generando un ambiente negativo poco a poco hasta que la neurona recupera ese potencial de acción negativo. Recordemos que en el reposo
la neurona tiene un potencial de acción de menos 70, un potencial de acción negativo. Ahora vamos a hablar propiamente de lo que viene siendo el potencial de acción. ¿Qué va a ser el potencial de acción? Bueno, el potencial de acción ya vimos que es la diferencia que hay entre el interior y el exterior en carga eléctrica. Si adentro hay menos 50 y afuera hay 30, eso es mi potencial de acción, de menos 50 a más 30. Vamos a ver que la hiperpolarización es el potencial de membrana que puede volverse más negativo y adoptar un valor de, por ejemplo, de menos 80 o menos 90 milivoltios. Recordad que lo normal es de menos 60 a menos 70. La hiperpolarización hace que la neurona se vuelva todavía más inactiva y sea más difícil que pueda responder y transmitir información a otras neuronas. La despolarización es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular disminuya, haciendo que el interior sea menos negativo y adopte valores de, por ejemplo, menos 50 o menos 20. La despolarización es cuando la carga eléctrica va subiendo, es decir, si tengo menos 70 como el valor normal, empieza a subir hasta llegar a menos 50, menos 20, menos 10, menos 15 y llegar al nivel positivo. Eso es la despolarización. El potencial de membrana adopta un valor diferente que recibe el nombre de potencial de acción o impulso nervioso, el cual como tal se va a iniciar en lo que es el cono axónico. El potencial de acción es una rápida inversión de lo que viene siendo el potencial de membrana. Es decir, cuando de repente estamos en menos 70, se llega a menos 55, que es cuando se desata el potencial de acción, y de menos 55 pasa a más 50 en un milisegundo, es cuando se va a generar un potencial de acción o un impulso nervioso. El umbral de excitación o potencial de umbral es el límite de estimulación eléctrica para disparar el impulso, y este va a ser de menos 55 milivoltios. Es decir, si la célula o la neurona nunca llega a este valor de menos 55, se queda de menos 60, menos 65, menos 70, menos 75, menos 80. Esa neurona no va a transmitir ningún impulso eléctrico, simplemente se va a detener el impulso eléctrico y por ende ese impulso nervioso se va a detener. Vamos a hablar que por ello se dice que el potencial de acción sigue la denominada ley del todo o nada, es decir, el potencial de acción se produce si la despolarización es suficiente, si no, no se produce. Vamos a ver que la fase de despolarización o la fase ascendente es cuando va de los menos 70 milivoltios a los más 50 milivoltios. La fase de repolarización o fase descendente es cuando va de positivo a negativo, es decir, de más 50 a menos 70 o inclusive menos. Los canales de sodio y potasio son dependientes de voltaje. ¿A qué se refiere? Que dependiendo de la carga eléctrica que tenga en el interior o exterior de la neurona, es si se van a abrir o no se van a abrir esos canales. Durante la fase ascendente, el potencial de acción se produce una entrada masiva de sodio y una salida de potasio, debido a la apertura de los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Recordar que normalmente el sodio no pasa. Simplemente va a pasar cuando se activen los canales, esos tubitos que había en la membrana cuando se activan y permitan la entrada del sodio, propiamente es cuando se va a ocasionar el potencial de acción, porque el sodio empieza a entrar a la neurona de una manera muy agresiva o muy rápida. Vamos a ver el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? El periodo refractario es una sobreestimulación de la neurona. Normalmente el periodo refractario absoluto hace referencia a esto. Dice que la rápida inversión del potencial de membrana hasta alcanzar más 50 milivoltios afecta de una forma diferente a los iones de sodio y a los iones de potasio. Los canales de potasio siguen abiertos, mientras que los canales de sodio pasan a un estado de inactividad. Cuando se alcanza esto, más 50, que es como el tope máximo que se llega en el impulso eléctrico. Por lo que los iones sodio dejan de pasar al interior de la célula. Vamos a tener que el periodo refractario absoluto es cuando los canales de potasio están abiertos
y los canales de sodio están cerrados. Si yo les pregunto cuáles canales están abiertos en el periodo refractario absoluto, ustedes me tienen que responder: los canales de potasio están abiertos y los canales de sodio están cerrados. Al final de la fase descendente, se produce una caída brusca del potencial de membrana hasta los menos 90 antes de que éste recobre la característica o el característico valor de menos 70. Eso va a ser el periodo refractario relativo, que básicamente es cuando de menos 50, como empieza a entrar mucho cloro para poder equilibrar el valor positivo y volverlo negativo, y empieza a salir mucho sodio, lo que va a pasar es que ese potencial se va a volver totalmente negativo y va a llegar hasta menos 90. La neurona es capaz de responder a una nueva información, pero necesita una mayor magnitud de despolarización para generar el impulso de acción. Dice aquí unos 35 milivoltios, para poderla llevar desde menos 90 a menos 55, frente a unos 15 milivoltios, que es el estándar, es decir, cuando está en menos 70, para llevarla a menos 55, que recordar que menos 55 es ese valor, ese umbral de excitación, es decir, para que la neurona se excite, tiene que llegar a un menos 55 milivoltios. Si no llega a eso, no se genera el potencial eléctrico. Entonces vamos a ver que que es el periodo refractario, va a estar condicionado por los canales de calcio y de potasio que aún están activos. Entonces los periodos refractarios absoluto y relativo los van a dar lo que viene siendo propiamente los canales de potasio. Los canales de sodio normalmente van a estar cerrados. Aquí podemos ver descrito todo eso. Bien, vamos a ver. Recordando que aquí se hablaba de lo que viene siendo una fase de despolarización o una fase ascendente, que es cuando empieza de los menos 70 a los más 50. Una fase de repolarización o una fase descendente, es decir, que baja. Eso va a ser de positivo a negativo, es decir, pasa de una carga positiva de más 50 a una carga negativa de menos 70. Y que los canales de sodio y potasio iban a estar dependiendo del potencial eléctrico que estuviera pasando. Ahora, ¿eso cómo se refleja en esta gráfica? Normalmente, aquí estaría el menos 70, y aquí es donde está el umbral de reposo, cuando la neurona está en reposo. Normalmente, en un principio, aquí podemos ver que cuando está en reposo la neurona, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, para que lo vean. Cuando está esta curvita en reposo, aquí podemos ver que el sodio está afuera y el potasio está adentro, ¿ok? Aquí podemos ver que ninguno de los dos está abierto, ambos están cerrados, no permite la entrada ni la salida de nada, ¿ok? Normalmente cuando está en reposo sí puede salir el potasio, pero el potasio sale y como sale vuelve a entrar, porque recordar que el sodio no es permeable en la membrana y por eso no pasa. Y el potasio sí es permeable y por eso puede entrar y salir con más facilidad. Eso es cuando está en este punto, en el punto de equilibrio, en el menos 70 milivoltios. Cuando empieza la fase de ascendente o la fase de despolarización, vamos a ver cómo en el punto número 2, que es cuando ya está la fase ascendente, esta curvita ya va subiendo, la carga positiva empieza a ganar adentro de la célula, es decir, empieza a subir de menos 70 hasta llegar a los más 50. Entonces, si se dan cuenta, va a subir hasta que llega a más 50. Ese es el umbral de excitación. Aquí están los menos 55. Si se dan cuenta, empieza a subir la gráfica poco a poquito. ¿Por qué? Porque solamente es mínimo el cambio eléctrico que se va generando por el potasio. Y de repente cuando llega a menos 55, ¡pum!, se dispara. A eso se refiere con umbral de excitación. El umbral en el cual el impulso eléctrico se va a generar como tal. Aquí, para que eso pase, estamos en el punto número 2, podemos ver que los iones sodio empiezan a entrar a la célula. ¿Por qué empiezan a entrar?
porque se abren los canales derivados de voltaje o los canales que ocupan ATP. Aquí ya empieza a gastar energía y esa energía abre los canales permitiendo la entrada del sodio. Una vez que el sodio entra, recordar que va a entrar con gran velocidad y a gran gradiente, es decir, a muchas moléculas. ¿Eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la fase ascendente se dispare y por eso se ocasiona ese como disparo, ese gatillo, porque los iones sodio empiezan a entrar. Después, cuando ya casi se está llegando al umbral máximo alcanzable, que es de más 50, por ahí del más 40, más 30, se abren lo que son los canales de potasio, que hasta este momento estaban cerrados. Si se dan cuenta, están cerrados todavía aquí. El sodio está abierto, pero el potasio está cerrado. Aquí están abiertos ambos. Después de eso, se llega al más 50. Una vez que se llega al más 50, que sería al punto máximo de la gráfica, empieza lo que es la fase descendente o la fase de repolarización. ¿Eso cómo va a estar condicionado? Como pueden ver aquí, una vez que se llega al máximo y se empieza a descender, los iones sodio dejan de entrar a la célula. Esta se cierra por completo, pero por completo, ya no permite la entrada de ninguna molécula de sodio. Sin embargo, las bombas de potasio siguen abiertas. ¿Eso por qué? Porque van a estar entrando 2 moléculas de potasio y van a estar saliendo 3 moléculas de sodio. Eso va a ir permitiendo que la carga se vuelva negativa, cada vez más negativa, negativa, negativa. Lo mismo va a pasar aquí en la fase descendente. Aquí podemos ver que ya el canal de sodio sigue cerrado, pero ya no está bloqueado por completo, ya está cerrado nada más. Y el canal de potasio sigue abierto. Ahora vamos a ver la última parte. Bueno, aquí ya está en el punto 5, donde el canal de sodio sigue cerrado, pero no está bloqueado, y ya empezó a bajar la curva. Por aquí ya estamos aproximadamente al menos 20, ya estamos en negativo, ¿ok? Después de eso, los canales de potasio, al seguir abiertos, siguen sacando sodio y entrando poco potasio, lo que sigue volviendo negativa y negativa y negativa y negativa la curva, hasta superar el valor umbral normal o el valor de reposo. Eso es lo que vimos acá, el periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto es cuando de manera rápida llega de aquí hasta acá. Y eso sería el periodo refractario absoluto, que es cuando llega al máximo, a la máxima positividad. Y el periodo refractario relativo es cuando sobrepasa el menos 70 y llega hasta el menos 90. Como podemos ver aquí, la gráfica bajó, el potencial va bajando, se vuelve negativo por completo, pasa la barrera fisiológica, la barrera umbral normal y baja hasta el menos 90. Después, aquí es donde ya los canales de potasio empiezan a cerrarse de nuevo. Al irse cerrando los canales de potasio, esta curvita va a ir subiendo, subiendo hasta el valor normal o hasta el valor de reposo, donde otra vez están cerrados todos los canales de sodio y de potasio. Y ese es el valor como estándar, el valor normal, el valor que se espera que todas las células tengan o todas las neuronas tengan en un reposo absoluto. Y aquí como podemos ver, ya juntando ambas gráficas de manera completa, los canales de sodio se abren cuando se realiza el periodo ascendente o el periodo de despolarización. Se llega al periodo refractario absoluto y después empieza a bajar y ya en la repolarización o en la fase descendente lo que están abiertos son los canales de potasio y los canales de sodio permanecen cerrados. Cuando se llega al periodo refractario relativo, que es cuando se baja a un potencial eléctrico negativo aún mayor, es porque los canales de potasio siguen abiertos, después se cierran y se vuelve a recuperar la normalidad o el valor de reposo. ¿Esto lo entendieron o no lo entendieron? Es confuso, pero espero que hayan podido entenderlo un poquito. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Seguro que nadie tiene dudas, pregunten, porque si no entienden, después aunque vuelvan a ver la clase, ni lo van a volver a entender, porque van a ver lo mismo que acaban de ver.
Entonces, si tienen dudas, es mejor que pregunten. Aquí vamos a seguir retomando lo que viene siendo el potencial de acción de la neurona. Aquí vemos cómo está en menos 70, que es el valor de reposo. Va a subir hasta el más 30, y luego va a bajar hasta el menos 90. Aquí podemos ver lo mismo. En un principio, cuando todavía no se alcanza el umbral el umbral de estimulación, el umbral de acción, vamos a ver que el sodio todavía no va a entrar. Una vez que se alcance el umbral de acción, el sodio va a empezar a entrar con gran velocidad, con gran velocidad. En este caso, el potasio todavía está cerrado. Después, cuando ya casi se va a alcanzar el máximo punto positivo, el potasio se abre, pero el sodio sigue abierto, sigue entrando. Una vez que se alcance el máximo punto de positividad o la máxima carga positiva o el periodo refractario absoluto, el sodio se cierra y el potasio permanece abierto. Después, para que vaya descendiendo la curva, sigue igual, el potasio sigue abierto y el sodio sigue cerrado. Después, la puerta de potasio permanece abierta, pero el sodio está cerrado. De ahí la repolarización, es decir, disminuye de positivo a negativo, y por lo mismo de que los canales de potasio siguen abiertos, se produce la sobreexcitación a menos 90 milivoltios. Aquí es donde hay un intercambio equilibrado de lo que es el sodio y el potasio, y empieza a recuperarse el valor normal hasta alcanzar el valor de reposo de menos 70 milivoltios. Vamos a hablar ahora de la conductancia de los iónicas durante el potencial de acción. Vamos a ver que la conductancia, representada por la letra G, se emplea para describir el flujo de iones a través de la membrana. Las conductancias relativas para los iones sodio y los iones potasio dependen de la fase del potencial de acción y del tiempo. La conductancia para el ion cloro no cambia durante la generación de un potencial de acción, de modo que la conductancia para este ion no afecta a lo que viene siendo la producción de un potencial de acción. Aquí vamos a ver otra vez lo que viene siendo el potencial de acción. Como ya lo vimos en la gráfica anterior, sube, se realiza la despolarización, de ahí baja, se realiza la repolarización, está el periodo refractario relativo, el periodo refractario absoluto, y después alcanza la capa basal. Entonces vamos a ver que la conductancia para el sodio, normalmente el sodio va a estar igualito que la gráfica del potencial de acción. Cuando el potencial de acción suba a positivo, el sodio sube. Cuando el potencial de acción baja a negativo, el sodio baja. A diferencia del potasio, que el potasio, en un principio, cuando el potencial de acción va subiendo, el potasio no sube hasta que casi alcanza el máximo punto o el periodo refractario absoluto, es cuando el potasio se abre y empieza a subir su gráfica. Después, la gráfica del potasio, cuando el potencial de acción empieza a disminuir, todavía permanece arriba y sube un poquito. Y va a tardar en bajar o va a empezar a bajar conforme el potencial de acción se vuelva más negativo. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance el valor de menos 90, es cuando ya se detiene ese potencial de acción y ya no hay ningún cambio eléctrico. La propagación del potencial de acción. Vamos a ver que la propagación del potencial de acción consiste precisamente en la conducción de esta señal eléctrica desde el cono axónico, donde se origina, hasta los pies terminales. La conducción del potencial de acción cumple la ley del todo o nada. Recuerden que eso significa que o se hace bien o no se hace. Es decir, o se llega a un potencial de acción eléctrico adecuado para desencadenar un impulso nervioso o no se llega. No hay un punto intermedio, no hay como que nada más voy a recibir medio estímulo nervioso. No, o recibes todo o no recibes nada. El potencial de acción, a diferencia de otras células, a otras señales eléctricas, se regenera a lo largo del axón y esta capacidad de regeneración es independiente de la longitud del axón, por lo que se dice que se propaga de forma activa. Vamos a ver aquí que esta curvita se va a estar repitiendo durante todo el conducto del axón.
¿Por qué es así esto? ¿Por qué se ve nada más una gráfica y por qué no es constante? Porque recordar que solamente va a permitirle a la neurona el intercambio de del sodio y del potasio en lo que son los nódulos de Reinberg. La parte que está cubierta por mielina no va a producir un impulso eléctrico como tal, ¿ok? Porque va a estar cubierta por mielina, por una capa envolvente que es aislante. Se dice que entre cada impulso eléctrico, en cada potencial de acción, hay una diferencia de 1.5 milisegundos, o sea, nada, pero en el mundo de las neuronas es una gran diferencia. Vamos a ver aquí, podemos ver cómo el microelectrodo de estimulación va haciendo que el sodio entre hacia adentro, ¿okay? Estimula de manera eléctrica, le cargan una carga eléctrica, recordar que estos canales se abren mediante carga eléctrica y el sodio empieza a entrar. Una vez que entra el sodio, esta parte es donde no hay mielina, es decir, es el nódulo de Reinberg número 1. Después viene una parte donde hay mielina, que sería la capa mielínica, y el impulso eléctrico o el sodio se transfiere por aquí, o sea, se transfiere por dentro del axón. De ahí llega al nódulo de Reinberg número 2, y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. El sodio empieza a entrar y genera otra vez otro impulso eléctrico que está reflejado en esto, la grafiquita. El número 1 es esta grafiquita, el número 2 es esta grafiquita, y después de que pasa el número 2, otra vez se vuelve a pasar solamente en un impulso eléctrico, pero ya no genera un potencial de acción, hasta llegar al nódulo de Reinberg número 3, donde vuelve a generar un potencial de acción. Y así es como se va propagando todo el impulso nervioso a través del axón o a través de la neurona. ¿A qué se debe que la refractariedad de la zona de la membrana donde se ha producido un potencial de acción? Bueno, a lo que viene siendo a la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, eso es en el periodo refractario absoluto. Recordad que cuando se llega al periodo refractario absoluto, es decir, a la cima de lo que es la gráfica, o al mayor punto positivo, se va a detener la transmisión de los iones de sodio. Cuando hay una hiperpolarización tras el disparo de potencial de acción, o es cuando se llega al punto más bajo o al periodo refractario relativo, es decir, que se llega al menos 90, los iones de potasio se van a cerrar en ese punto, ¿ok? Entonces, los iones de sodio se cierran cuando se llega al punto máximo negativo y los iones de potasio se cierran cuando se llega al punto máximo negativo. La conductancia saltatoria, ¿a qué se refiere? La magnitud de la despolarización que se produce en el segmento mielinizado disminuye con la distancia y tiende a desaparecer, por lo que se dice que son potenciales decrecientes. Es decir, si fuera de manera continua y solamente fuera del inicio al fin, nunca llegaría ese potencial de acción. Las ventajas de la conductancia saltatoria en los axones mielinizados son evidentes. Como en punto número 1, la velocidad de conducción del potencial de acción aumenta. Esta va a mayor velocidad de conducción, implica una mayor rapidez de respuesta. Es decir, como es saltatoria, cada vez que sale, hace una recarga y se vuelve a transmitir y se vuelve a transmitir. Si fuera de un solo golpe, se llegaría a un punto, como va disminuyendo, quizás de aquí a acá, va a una velocidad de 100 metros por segundo, de aquí a acá a 80, de aquí a acá a 60, y va disminuyendo y cuando ya llega a la última parte, ya no es constante, ya no es una buena velocidad, pero como es saltatorio, baja la velocidad, pero al volver a cargar la energía, vuelve a subir la velocidad y así va a ser como va a ser constante y va a ser más rápido. Otra ventaja es que presentan los axones mielinizados es el ahorro de energía. ¿Por qué el ahorro de energía? Porque si el impulso eléctrico el nervio estuviera desmielinizado, el impulso eléctrico se produciría en todos lados. Al producirse en todos lados, se consumiría mucho ATP y se tendría que consumir más glucosa, o sea, como el doble de glucosa de lo que consumimos ahora. Entonces, una de las ventajas es que en la parte mielinizada no se consume energía y al ser un periodo saltatorio no ocupa tanta energía. Ahí dice, en consecuencia, el gasto metabólico es mucho menor. Vamos a ver ahora cómo es que
vemos que aquí están los nódulos de Reinberg, que es donde se va a ocasionar la transmisión o la estimulación eléctrica. Y vamos a ver lo mismo, cómo es que se genera el impulso, se genera el impulso, se genera el impulso, se genera el impulso. Y vamos a ver que dependiendo de la estimulación eléctrica es si se va a llegar al periodo refractario máximo o si no se va a llegar al periodo refractario. Aquí volvemos a ver lo mismo, cómo es que el canal de sodio se va a estar activando, después va a viajar abajo, va a llegar a la segunda y va a volver a generar ese impulso eléctrico, de ahí va a viajar hacia la tercera y así es como va y va y va y va. Aquí si se dan cuenta, cuando aquí el canal de sodio está activo, no hay ningún otro activo adelante. Después este pasa para acá y aquí ya se activa lo que es el canal de potasio, es decir, aquí es donde se eleva y aquí es donde está bajando, cuando aquí ya se está generando otro impulso. ¿Eso qué significa? Que cuando estábamos acá, por ejemplo, estos van a ser continuos, no son separados, es como si estuvieran en una sola gráfica, ¿ok? No crean que es uno y luego otro y luego son separados, no. Todos están en una misma gráfica y eso nos conlleva a generar el impulso eléctrico. Como podemos ver, el potasio va a empezar a entrar o a salir de la célula y eso va a generar que se empiece a generar otro impulso eléctrico. Después aquí, este potasio se transfiere para acá y así van a estar siguiéndose. Recuerden que el potencial eléctrico, desde un principio les comenté, que va a ser un proceso aleatorio entre lo que viene siendo la activación de los canales de potasio y la activación de los canales de sodio. Y bueno, eso sería todo. ¿Ok? Es un tema muy confuso, es un tema muy confuso. Quien quiera en algún punto tener asesoría en la semana, podemos coordinar alguna charla o alguna plática, porque es un tema que es muy, muy importante, pero que es muy, muy difícil. Si ustedes no estudian, también no va a servir de nada que tomen las clases. Tienen que estudiar sí o sí. En el sistema sabatino, o lo bueno del sistema sabatino es que son pocas clases, sí, son pocas clases, pero el punto es que ustedes vengan a la clase a aclarar sus dudas, no es que vengan a tomar la clase y ya, no, aquí ustedes tienen que venir a aclarar sus dudas, de nada sirve que tomen una clase si no leen, porque no van a entender nada. Yo les aseguro que de lo que yo les expliqué no me entendieron ni el 60%, sin embargo, les decía yo que me preguntaran y tampoco preguntan porque no saben ni qué preguntar. Si ustedes no estudian, no van a poder ni siquiera saber de qué estoy hablando. Ustedes, a ver, de aquí, ¿quién leyó el capítulo 10, que es lo que les había dicho que tenían que leer para esta clase? ¿Alguien lo leyó? Chicos. Bueno, alguien que hable. Solo un poco, profesor. Ok. Igual, porfa, traten de interactuar más en la clase. Si van a estar sin hablar, es como si tomaran la clase grabada en YouTube y para eso mejor subo la clase y ni ustedes se desmañanan ni yo me desmañano. El punto de que tomen la clase también es que interactúen, que participen, que pregunten, que aclaren sus dudas. Si no, no están teniendo ninguna ventaja al hecho de tomar la clase en línea. Para eso mejor vean la grabada y pues ya les pongo asistencia a todos, ni yo me desmañano, hago la clase con calma en otro momento y la subo con calma cada semana. Entonces por ahí les voy a encargar que si vienen a la clase sea para aclarar todas sus dudas y lean todo. El examen va a venir de todo esto. Si ustedes no saben ni de qué habla, lo más probable es que van a reprobar la materia. Entonces es importante que estudien. Están viendo ahorita supongo que el libro. Les voy a enseñar que realmente es bien poquito. Es bien poquito lo que tenían que leer. El bloque 3 abarca lo que es el 3 y el 4 abarcan el capítulo 10. Aquí está. Lo que son las bases de comunicación de la neurona. Empieza aquí, de lo que es la página 1, la página 2, la página 3, si se dan cuenta son las mismas imágenes. La página 4, la página 5, la página 6, la página 7, la página 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta aquí. O sea, son 17 páginas las que ustedes debieron haber leído en una semana. Nunca dejen un tema de un día para otro porque nunca lo van a leer. Si son 17 páginas y son 7 días a la semana, bueno, pónganle 5 días a la semana, significa que tienen que leer 3 páginas, 3 hojitas al día. O sea, 3 hojitas al día, en una hora las leen. Igual y no las comprenden, pero las leen, hacen sus anotaciones y cuando vengan a clase me preguntan. El bloque 4 es lo que viene siendo la comunicación entre las neuronas o lo que viene siendo la sinapsis. Vamos a hablar de la sinapsis química, de los mecanismos de transmisión de la sinapsis química. Vamos a estar hablando de todo lo que resta del capítulo 10, que son todas estas hojas, hasta llegar al capítulo 11, que son aproximadamente como 12 hojas. Entonces es poquito. Y tienen una semana para leerlo y lo mínimo que espero es que lo lean. Yo les voy a agregar algún otro artículo, pero ya esa es información extra que yo les comparto para complementarlo. Pero lo mínimo que deben de leer ustedes es lo que viene en el libro, ¿ok? Porque realmente no es mucho, es poquito. Si ustedes lo leen con calma, pero si lo dejan de un día para otro, pues no, nunca van a poder terminar en una noche todas las 17 hojas. Entonces les encargo por favor que lean con calma, que cuando vengan a la clase participen, pregunten, porque si no, no tienen ninguna ventaja de tomar la clase. Y pues nada, después del pequeño semi-regaño, pues la clase sería hasta aquí, ya se pueden ir retirando. Si alguien en algún punto requiere algún tipo de asesoría, pues me lo dice y en la semana coordinamos alguna sesión de 1 hora o algo para aclarar cualquier duda. Y pues sería por mi parte todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase con el bloque 4. Ya vieron de dónde a dónde tienen que leer, así que lean. Gracias, profe. Bueno, que tengan buen día. Gracias, profesor. Que tengan buen día. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente.